Buenas tardes a todas, a todos, aquí en el éter, como se decía antes. Es un gran gusto, un enorme gusto tener aquí a María Inés Moraes de la Universidad de la República, hablándonos de un tema por el cual hemos participado, ¿no?, en un libro recientemente, Inequality in Pre-Industrial Latin America, que lo vemos aquí, que ha sido una iniciativa muy linda, que nos ha permitido repasar un poco todo lo que hemos trabajado durante más de una década y pico, ¿no?, con respecto al tema de la desigualdad en América previa a 1900. Bien, aquí y hoy nos va a hablar Marínez de la desigualdad de riqueza en Uruguay desde el orden colonial a la República temprana. Bueno, Marinés es una gran amiga, una gran colega. Y bueno, es un gusto enorme tenerte aquí. Desde hace bastante tiempo que no venías al instituto, así que a pesar de estar cerca, en fin, a veces hay que impulsar un poco estas cosas para que se concreten, ¿no? Verdad, verdad. Así que bueno, te doy la palabra, Inés, y todo tuyo. Adelante, Bueno, Inés, muy entonces. bien. Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar acá, de verdad. Como dice Julio, hacía tiempo que veníamos hablando de hacer esto y finalmente lo pudimos concretar. Hace pila que no venía al Instituto Rabiniani. Así que para mí es un gusto, de verdad, estar con ustedes acá presentándoles los resultados de una línea de investigación que nosotros tenemos en Montevideo hace ya unos años y sobre el cual les voy a contar un poquito más antes. Solamente antes de ir al grano quería decirles que a mí me da mucho gusto en lo personal, pero también intelectualmente es un desafío para mí venir a contarles esto a ustedes porque estoy en un lugar donde se ha investigado muchísimo sobre la desigualdad y particularmente sobre la desigualdad en estos periodos. Entonces es ineludible hacer mención al equipo enorme de gente que Jorge Gelman y Daniel Santilli dirigieron en su momento y con el que interactué amistosamente, simplemente por estar cerca en numerosos congresos y también en actividades aquí y por Zoom, cuando sacaron el libro, me acuerdo. Así que he mirado de cerca el trabajo que ustedes han hecho y me siento un poco como, bueno, como la prima más chica que viene a decirles, miren, nosotros hicimos esto en casa. Pero también sabiendo que seguramente, bueno, voy a aprender mucho y me voy a poder llevar más cosas de las que ya me he llevado de todo el trabajo de ustedes. Así que esta es un poco la parte de agradecimientos y reconocimientos que quería hacer y paso a contarles que voy a, exacto, hacer una presentación que va a tener más o menos estas partes. Me gustaría hacer simplemente lo más breve posible un marco historiográfico para que ustedes vean por dónde entramos nosotros a este tema. Y después a entrar en una cuestión que es previa específicamente a la cuestión de la desigualdad, que es por qué esta presentación versa sobre Montevideo, de qué hablamos nosotros cuando hablamos de Montevideo, que hablamos de una región, no de una ciudad, y comentarles un poquito qué tiene atrás esta taxonomía que nosotros usamos. Y ahí sí, a partir del punto 3, ir directamente a lo que fueron nuestros esfuerzos, pues hablo en nosotros, no por el nosotros majestático de los presidentes, sino porque es un trabajo colectivo lo que les voy a mostrar. Entonces, ahí sí vamos a entrar en los resultados principales de la investigación que nosotros hicimos y terminar con algunas conclusiones y la agenda. Entonces, ahora vamos a contarles un poco algo que todos sabemos, pero para que ustedes vean cuál fue la puerta de entrada nuestra, ¿no? Todos sabemos que hay una movida importantísima de investigación histórica sobre el tema de la desigualdad desde hace unos años. Ya se ha vuelto casi una costumbre decir que esto empezó después de la crisis del 2008, en el marco de los numerosos malestares que afloraron en el mundo por eso, y todo el mundo hace una referencia ineludible en el libro de Piketty, ¿no?, en Capital en el siglo XXI. Cierto es que en verdad la desigualdad había sido un tema importante para distintas agendas desde antes de la crisis del 2008, pero también es cierto que este tema cobró una notoriedad
y una especie como de prestigio en las principales revistas internacionales. Después de ese año, y ahora lo que nosotros tenemos, y muestran estos dos gráficos solamente a título de ejemplo, es una serie de estudios que abordan el tema de la desigualdad en una perspectiva histórica de muy largo plazo, ¿no? El gráfico de la izquierda está tomado de un trabajo de Alfani, de Guido Alfani, que está publicado en el 2019, donde, como dice el título, se presentan indicadores de desigualdad en la Europa preindustrial. Cada color representa una región en este gráfico, pero si ustedes miran ahí, el arco temporal es enorme, empieza en el 1300 y va hasta el 1800. Nosotros no teníamos en la historiografía económica reciente métricas para periodos tan largos y para distintas regiones europeas. Y el gráfico de la derecha muestra la síntesis que hace en un artículo que publica en el año 2024, o sea, también hace muy poco, Branko Milanovic, que viene escribiendo y publicando muchas cosas sobre esto hace bastante tiempo, pero que ahí a él es algo así como que su base de datos le permite ya presentar esta línea de 1820 hasta el 2000, de lo que él llama la desigualdad mundial, ¿no? Que es la desigualdad de ingresos entre personas de todo el planeta como si formaran parte de una única entidad económica. No es entre países, sino entre individuos. Y vieron ahí que hay allí, una vez que se tienen estos datos para periodos tan largos, se puede jugar con las periodizaciones, ¿no? Y decir cuándo se identifican estos momentos de queda de la desigualdad, porque parecería que por defecto la desigualdad siempre tiende a subir, ¿no? Esta es una de las grandes conclusiones que estos estudios de largo plazo han puesto sobre la mesa. Antes se pensaba que por lo menos hubo un momento en que los especialistas tendieron a creer que había habido un pico de desigualdad después que empezó el crecimiento económico moderno, pero resulta que los estudios de Alfani muestran que la desigualdad era muy alta, incluso mucho antes del capitalismo, y además crecía permanentemente, ¿no? Lo único que lo paraban eran las guerras, etc. Entonces, este tipo de estudios pone sobre la mesa una agenda temática que tiene su novedad, en la que hay numerosos especialistas que están entrando. Trae consigo un conjunto de innovaciones metodológicas, bueno, de las cuales eventualmente se hablará un poquito. Entonces nosotros hace bastante tiempo en el equipo de investigación que yo integro en la Universidad de la República, veníamos con una línea de querer obtener mediciones para Montevideo en concreto, para los periodos que son anteriores a esta expansión agroexportadora de fines del siglo XIX, para hablar en una terminología que todos entendemos. Entonces, hace poco, como mostró recién Julio, en diciembre, nosotros finalmente publicamos un libro que tuve el gusto de editar junto con Amílcar Chayú, donde reunimos un conjunto de colegas nuestros que están estudiando estos temas, básicamente en dos perspectivas. Una perspectiva más, si ustedes quieren, más cliométrica, de ir con el centímetro a medir la desigualdad económica en distintas regiones de América Latina antes del 900, como decía Julio, y también historiadores que desde una perspectiva no necesariamente cliométrica abordan el asunto de la desigualdad y sobre todo nos permiten apreciar un conjunto de complejidades que las métricas no captan, ¿no? Entonces tuvimos el gusto de juntar ahí una cantidad de autores, algunos de ellos presentes aquí para el caso argentino y también para asuntos que son más transversales y latinoamericanos, como Julio, Juan Luis, que participaron, Daniel Santilli, Raúl Fradkin, pero también participó por Brasil, no sé, un conjunto importante y destacado de personas, etc. Hicimos lo que pudimos, pero lo cierto es que nosotros aquí tuvimos que poner sobre la mesa lo que en definitiva son un conjunto de desafíos que quedaron muy visibles en este libro, que enfrentamos los investigadores cuando nos animamos a meternos, tenemos la osadía de meternos a estudiar la desigualdad, por decir algo, antes de 1870, ¿no? Tenemos desafíos conceptuales y desafíos metodológicos que quedaron muy visibles en este libro, que están abiertos, ¿no? No es que están todos resueltos, ni todos no resueltos, hay todo un camino, me parece, en el que estamos caminando.
Los desafíos conceptuales más importantes, y hablo de esto porque me parece que es mucho más importante que ir corriendo a los números, es que tengamos una reflexión sobre esto. Entre los desafíos conceptuales que nosotros, Daniel, querido, que nosotros identificamos, está este que se lee acá en primer lugar, que es que estas economías que todavía no son propiamente industriales, que tienen grados diversos de transición al capitalismo, por así decirlo, siguen siendo economías orgánicas, en el sentido de Wrigley, siguen siendo economías que dependen fuertemente de su sector agrícola, pero no son necesariamente economías malthusianas, que es algo muy importante en el concepto de economías orgánicas. No son necesariamente economías que están expuestas a trampas malthusianas periódicas. Entonces, la dinámica del crecimiento de las economías nuestras, estas economías que en el idioma inglés académico se llaman preindustriales, aunque es un muy mal nombre para nosotros. Entonces, en este libro usamos la categoría preindustrial, pero en realidad nosotros nos estamos refiriendo acá a un conjunto de economías complejas con distintos grados de aproximación al capitalismo. Todas estas economías no tienen la misma dinámica que sus pares, que sus análogas del viejo mundo, bueno, concretamente del mundo europeo. Ese es un aspecto importante porque después para pensar cómo explicamos esa desigualdad, entonces nos faltan algunas herramientas conceptuales, porque las que tenemos fueron pensadas para economías europeas. Otro aspecto que es importante y que no hay que perder de vista es la naturaleza imperial o colonial, como queramos llamarle, de estas economías, que las inserta en dinámicas institucionales específicas, donde existe esto de la relación colonial, como sea que se problematice esa relación, que sabemos que está en discusión y que hay distintos puntos de vista sobre el asunto, y sobre todo inserta estas economías en mercados que son de alcance extracontinental. Estas economías que nosotros llamamos, haciendo un gran anacronismo, latinoamericanas, son en realidad economías que para algunas cosas son globales, sobre todo si las agarramos en el siglo XVIII, pero también en el XVII, según de lo que estemos hablando, ¿no? Entonces, eso también es importante precisarlo porque normalmente la evocación, economías preindustriales latinoamericanas, parecería que hace pensar en economías que están confinadas, cerradas sobre sí mismas, ¿no? Como circuidas por un conjunto de localismos, que no es el caso. Y en tercer lugar, un desafío conceptual importante es el uso generalizado de la mano, el que introduce el uso generalizado de la mano de obra esclava, ¿no? Un dato que todos sabemos, que no hay que explicárselo a nadie, pero que resulta que introduce complejidades analíticas que no hace falta explicar, ¿no? Por lo que implica, desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista conceptual, el que la mano de obra esclava esté presente todo el tiempo, ni que hablar de lo que significa el tráfico, pero la mano de obra esclavizada es en sí misma un diferencial de estas economías, que no es una nota de color, ¿no? Es mucho más que eso. Y en lo metodológico, ni que hablar, lo que todos sabemos, para meterse en estos temas hay que animarse a remar, a navegar en la heterogeneidad, la escasez, la dispersión y las diferentes calidades de las fuentes, ¿no? Con las que trabajamos. Son, por supuesto, periodos preestadísticos, pero son además, en algunos casos, sobre todo cuando nos arrimamos al periodo colonial tardío, y ni que hablar cuando entramos en el siglo XIX, son periodos atravesados por guerras que duran décadas, y por lo tanto con institucionalidades cambiantes, con institucionalidades fallidas, que también comprometen la continuidad de las fuentes. Entonces, nada de esto es nuevo para ustedes, pero me parece que es necesario cuando nosotros sobre todo hablamos con nuestros colegas de otras regiones del mundo, empezar por aclarar esto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de las economías preindustriales entre nosotros? Y por último, la cuestión de las métricas, ¿no? O sea, construir métricas con estas fuentes y sobre todo construir métricas comparables de desigualdad, a nosotros nos ponen el límite de nuestra atención, ¿no? Nos genera una atención, yo diría que límite, tanto en lo metodológico como en lo conceptual. Y eso no lo voy a desarrollar mucho, voy a tratar de que se vayan mostrando a través del caso de Montevideo, ¿tá? Entonces, esto es un poco para empezar. En el libro hay algo que nos quedó... que nos quedó muy claro. Me acabo de dar cuenta que no traduje esto, les pido disculpas. Que es la heterogeneidad de enfoques con que los colegas están estudiando, estamos todos nosotros estudiando esto, ¿no? Porque al tener ahí como un mapa,
al mirarlo en conjunto con Amílcar, veíamos un poco esto, ¿no? Veíamos que nosotros encontramos enfoques metodológicos muy heterogéneos en los distintos países. Pues la gente hace lo que puede con las fuentes que puede y también según sus propias habilidades, ¿no? y sus propias herramientas, que no todos tenemos las mismas. Entonces, en el libro este, por ejemplo, nosotros encontramos estudios, como el caso que luego vamos a ver de Montevideo, donde se ha estudiado la desigualdad de riqueza aproximada por los indicadores más diversos que se imaginen. Por ejemplo, los arqueólogos están estudiando la desigualdad de riqueza en sociedades precolombinas mediante el tamaño de las casas, ¿no? De los sitios arqueológicos que van excavando. Entonces, hay un proyecto muy grande donde están involucrados como 3.000 sitios arqueológicos en realidad del mundo entero y también de la América precolombina, que busca obtener estas métricas desde lugares tan diversos como la Mesopotamia y Oaxaca en el 400, en el año 400, por ejemplo, de la era cristiana, para, a través de esto de las diferencias en los tamaños de las casas, ¿no? Se calculan índices de Gini igual que, ¿no? O sea, se hacen métricas que de alguna manera se derivan de una curva de Lorenz, pero a través de algo tan insólito o que nos puede parecer tan original como el tamaño de las casas. Nosotros trabajamos con los inventarios post-mortem, hay otra gente que hace eso también. Ustedes mismos han utilizado, acaba de llegar Daniel, estudios de propiedad de la tierra, registros, ¿no? De hacendados, por ejemplo, donde figura la propiedad, y ahí también se puede calcular una métrica basada en una curva de Lorenz, o de la propiedad de los animales, de los ganados. Y también han usado muchísimo, Hellman y Gentili, pero en otros países también lo han hecho, la contribución directa o otras contribuciones de ese tipo que miden riqueza y a partir de eso se obtienen estos indicadores. Pero también hay estudios que han tenido como objetivo no la riqueza, sino el ingreso, que como sabemos no es lo mismo, y que por lo tanto se enfocan sobre todo en la construcción de tablas sociales, que me parece que todos sabemos lo que son. El mundo de las tablas sociales ha ido creciendo en esta última década, yo diría, y cada vez hay más estudio con tablas sociales. Las tablas sociales implican tener información sobre una cierta estructura ocupacional y social de la sociedad de interés y cuánta gente hay adentro de cada una de esas estructuras sociales, clases o grupos sociales, y además cuál es el salario o el ingreso medio en cada uno de esos casilleros. Son tres datos importantes que no siempre se pueden tener y sobre todo no siempre se pueden tener de manera comparable a lo largo del tiempo. Y también tenemos métricas bien conocidas que son mucho más básicas, más sencillas, como la renta, salario, renta de la tierra, que también la han usado ustedes acá, o simplemente lo que los economistas han usado de toda la vida, que es la brecha entre salarios nominales, ¿no? O sea, lo que normalmente interpretamos como el premio por calificación, cuánto más gana un calificado que uno calificado en el mercado de trabajo. Así como estas que son más o menos conocidas aparecen en nuestro libro, también aparecieron otras más originales, como esta que se ha dado en llamar la Extreme Inequality Ratio, que es una tasa que mide una cosa interesantísima, es algo así como se toma el hombre más rico, por ejemplo para Nueva España lo usaron, ¿no? El conde de no sé qué, el duque de no sé dónde, y se conoce su fortuna porque tiene su inventario, bla, 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 y se mide cuántas personas podría contratar, cuántas personas no calificadas podría contratar que es el súper rico de Nueva España, ¿no? Con ese ingreso, dado que se conoce cuál es el salario, supónganse, menos calificado, el de un albañil suele ser, ¿no? No un albañil, pero el peón de la construcción, ¿no? Entonces ahí aparece esta métrica del Extreme Inequality Ratio, aparecen las métricas típicas de la antropometría, que también hace mucho tiempo que está entre nosotros, pero que acá también se ha trabajado. Y bueno, y la última que está en la lista acá de estas otras es esto de los que aproximan desigualdad a través de la desigualdad en el capital humano y aproximan capital humano a través de la numeracy, ¿no? Las habilidades matemáticas y de cálculo de las poblaciones, expresado todo eso a través del redondeo de la edad,
¿no? Conocen esto. Entonces, el H-Hipping famoso. Entonces, como ustedes vieron, vamos tomando como aproximaciones cada vez más indirectas, porque bueno, todos estamos de alguna manera revolviendo con los datos que podemos. Entonces, yo creo que en el estadio actual de la investigación es muy válido que nuestros colegas estén desplegando todos y cada uno la estrategia que pueden, porque nosotros estamos en un estadio de punto de partida. Entonces hay que revolver los datos, hay que animarse a trabajarlos, en mi opinión, hay que sacar las primeras métricas y después sobre eso sentar bases para trabajos futuros y eventualmente en algún momento logremos consensos respecto de alguna cosa. Déjenme decir que para nosotros como editores lo más difícil de este libro fue, dada esta heterogeneidad, tener un panorama común, porque ¿cómo comparás casos que están cada uno estudiados con métricas distintas, ¿no? Entonces, ese es uno de los desafíos, van a ver que algo pudimos hacer ahí bastante básicamente, pero cuando uno junta a la gente para tener un panorama, después quiere tener el panorama, que no es casito por casito, ¿verdad? Es la síntesis. Entonces, eso fue realmente lo más difícil. Y ahora entro en el caso uruguayo, ¿no? Nosotros hace bastante tiempo en el grupo que Raquel Polero y yo creamos hace mucho tiempo, y muchos de ustedes ya lo conocen bien, que se llama Pueblos y Nueros del Río de la Plata, abrimos una línea de estudio sobre la desigualdad y venimos produciendo distintas cosas que confluyen en el capítulo del libro que trata sobre Uruguay, ¿no? Entonces, solamente decirles que nosotros vamos a hablar de Montevideo, porque en todo el programa de investigación del Grupo Pueblos y Números nosotros usamos una geografía histórica que no es nacional. Y esto, quiero aprovechar la oportunidad para detenerme en esto, porque aunque muchos de ustedes ya me escucharon y ya saben esto, a mí me da la oportunidad este seminario de remachar un poquito algunas ideas en relación con la geografía histórica que nosotros consideramos que es la geografía pertinente para trabajar con estos periodos en el caso uruguayo. Nosotros pensamos que tenemos que trabajar en una perspectiva regional, donde nuestra unidad de análisis, por definición, es el litoral rioplatense. Tomamos el concepto del litoral rioplatense que dejó sentado Alperín en Revolución y Guerra, en unas páginas inolvidables iniciales donde él hace una caracterización general que muchos recordarán, y que después retoma Juan Carlos Garavaglia en Economía, Sociedad y Regiones, el mismo concepto del litoral rioplatense, y que a nosotros nos parece que si cuando uno va a trabajar para el periodo colonial y es uruguayo y está con fuentes uruguayas y está en Montevideo y está del otro lado del río, lo mejor que puede hacer es adoptar una perspectiva de esa naturaleza para evitar el anacronismo de tomar las fronteras de los estados nacionales actuales como si hubieran sido fronteras en aquella época. Ustedes saben que, muchos de ustedes saben porque ya nos conocemos, que hace mucho tiempo en mi tesis de doctorado yo estudié los paisajes agrarios y identifiqué una tipología de paisajes agrarios que están delimitados aquí en este mapa de la derecha, ¿no? De la información recogida surgía que había por lo menos estos paisajes agrarios como paisajes de interés que tenían características propias y definidas y que, bueno, de aquel lado del río, no de este lado del río, nosotros teníamos dos grandes paisajes que yo luego, agregando niveles de análisis, convertí en regiones, que son la región pastoril misionera y la región de Montevideo, ¿no? Y de este lado tenemos lo que era el paisaje agrario de Buenos Aires, que incluso tenía un pedacito en Colonia, ¿no? O sea, un pedacito en Colonia, en Soriano, del otro lado del río, digamos, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo nosotros fuimos como refinando un poco esta geografía y ahora hablamos de regiones, ¿ya? Fuimos agregando características no solo agrarias, sino de otro tipo, no solo de otras actividades económicas, sino también otros aspectos de su demografía que nos permiten ahora reconocer del otro lado del río estas regiones de interés, la región Montevideo, que es la que está a la izquierda, y la región pastoril misionera, que es la que está a la derecha, donde lo que ustedes ven allí pintado con otros tonos de color sobre los fondos es
la delimitación territorial que estas regiones tuvieron en el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Estas delimitaciones territoriales no son fijas ni incambiadas. Por el contrario, a lo largo del siglo XIX se van a ver profundamente perturbadas, ¿no? Pero queremos sobre todo romper con el concepto de banda oriental como una territorialidad. La banda oriental nunca fue una territorialidad, tampoco nunca fue una entidad administrativa, ni una entidad administrativa en lo fiscal, ni en lo militar, ni en lo religioso. La verdad que no lo fue en nada. La banda oriental para el periodo colonial no existe y nos induce a pensar en una territorialidad que no es la territorialidad que efectivamente existía. Entonces nosotros trabajamos con Montevideo porque tenemos más datos para Montevideo, por supuesto, para esto, para trabajar otros aspectos como la ganadería. La región pastoril misionera la hemos podido trabajar muy fluidamente, pero para trabajar distribución y estos aspectos que les voy a mostrar, evidentemente nos refugiamos en Montevideo. Pero les queremos decir que este Montevideo a nosotros no nos representa ningún Uruguay, ni tampoco nos representa ninguna banda oriental, porque todavía no hay allí esas articulaciones. Y la ausencia de articulaciones no es solo un detalle, es un dato que hace a la dinámica en que se comportaron estas regiones. Pero ese es otro cantar, ese es otro tema, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de regiones, nosotros trabajamos estas dimensiones de análisis. Nosotros hablamos de regiones para referirnos a ciertas diferenciaciones, procesos de diferenciación espacial. Las regiones son principalmente relaciones sociales espacializadas. Lo dije, me salió, es algo así, ¿no? No está primero la geografía y arriba de la geografía un conjunto de relaciones sociales, sino que nosotros lo que identificamos son un conjunto de circuitos y de intercambios y de poblaciones realmente existentes, en territorios que son realmente existentes y que están siendo creados por esos circuitos, por esas poblaciones y por esas interacciones. Para caracterizar las regiones, nosotros seguimos una especie de heurística bastante minuciosa, que implica entender desde las fuentes documentales cuál era el territorio para esos agentes concretos que ellos percibían como el propio. Caracterizar esa población, medir su tamaño, conocer sus características, su composición, etcétera, su crecimiento en el tiempo. Caracterizar sus instituciones, que es una cosa que puede llegar a parecer pava, pero no es nada pava, porque como nosotros sabemos, dada la naturaleza un poco policéntrica de las monarquías que nos conquistaron, en realidad la complejidad de capas institucionales es un tema en sí mismo, ¿no? Y eso también, lamentablemente, la historiografía nacionalista tendió a simplificar mucho. Pero por suerte, dentro de todo, este aspecto de las instituciones, aunque es trabajoso, yo creo que es el menos problemático de todos, porque hay muchas fuentes que si uno se mete seriamente, uno puede reconstruir cómo funcionaban las cosas ahí. Y después trabajar con los circuitos de producción y con los mercados, ¿no? O sea, con los de producción y con los de distribución y consumo, ¿tá? Y por último, nosotros le agregamos una capa, gracias a que fuimos consiguiendo indicadores, construyéndolos, indicadores de niveles de vida, de bienestar y de desigualdad. De niveles de vida, como ustedes ya saben, porque algunos de los compañeros que trabajamos juntos en eso están acá, trabajamos salarios reales, poder de compra de los salarios, la welfare rate esta que inventó Robert Allen y sobre la cual tanto hemos hablado en tantos congresos, ¿no? Entonces esos son indicadores de niveles de vida, de bienestar. También tenemos indicadores de niveles de vida y de bienestar demográficos, que son muy bonitos, y finalmente los de desigualdad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar en lo que les voy a mostrar ahora, versa sobre las estimaciones de desigualdad que nosotros obtuvimos para Montevideo entre 1760 y 1860. Y para hablar de esto tengo que decirles algo sobre la geografía económica a lo largo de esa centuria. Y es que la geografía económica no permaneció incambiada. Nosotros arrancamos con un litoral rioplatense, que es el litoral rioplatense que pinta el Perín, y que retoma Juan Carlos Garavaglia en 1985, creo que es, ¿no? Economía, Sociedad y Regiones. Pero ese litoral rioplatense se nos mueve. Es como el bosque de Macbeth, el bosque de Dunsinane, era que se mueve. Se nos mueve el paisaje, se nos mueve la geografía económica. Entonces nosotros identificamos dos grandes movimientos. Un movimiento de configuración, donde estos distintos mosaicos regionales se definen a sí mismos y definen sus articulaciones,
que para la cronología nuestra de Montevideo, esto va de 1760 a 1810 aproximadamente, y un gran periodo, etapa de desconfiguración y reconfiguración, tanto de esas propias regiones como de las relaciones entre ellas, que es el resultado de las guerras revolucionarias y de los procesos de formación estatal. Un periodo súper tumultuoso, súper turbulento, plagado de problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, este es un poco el escenario. Nosotros cuando entramos acá decimos, ufa, nos vamos a mover en dos mundos. Un mundo que va a estar aparentemente ordenadito, que es el mundo del periodo colonial, donde tenemos fuentes continuas, donde tenemos una sociedad antiguo régimen, una institucionalidad antiguo régimen, un conjunto, una cosmovisión que más o menos nos costó mucho, pero los historiadores políticos y los historiadores sociales nos han enseñado mucho cómo era eso, nos han contado muy bien, digo, los más recientes, ¿no? Y después lo que tenemos es un gran desorden, ¿no? Entonces, navegar es como patinar en dos canchas, ¿no? Una mucho más lisa y otra mucho más áspera. Estoy abriendo paraguas, como ven. Y ahora sí, vamos a la región de Montevideo. Entonces, nosotros tenemos, hablamos de la región de Montevideo, nosotros en nuestro grupo y en este trabajo en particular, y la delimitamos así. Esta es la delimitación original, que es el territorio, estos son los términos de la ciudad, la jurisdicción de la ciudad cuando la fundan, y efectivamente este es el territorio donde los agentes montevideanos tienen derechos legítimos a apropiarse de los recursos. Este es el territorio donde el cabildo de la ciudad puede ejercer sus funciones, donde por lo tanto la justicia de la ciudad se puede ejercer. Y este territorio va a sufrir algunas transformaciones a lo largo de estos 100 años que nosotros estudiamos, pero está en nuestro punto de partida, ¿está? Los resultados que yo les voy a mostrar ahora surgen de distintos proyectos que nosotros fuimos ejecutando. La verdad que me alivió mucho cuando vos dijiste, Julio, hace un ratito, 10 años o algo así, porque a mí a veces me da un poquito de vergüenza contar que nosotros empezamos, nuestro primer proyecto sobre desigualdad fue en el año 2013. La verdad es eso, ¿no? 2013, ¿no? Mucho después que ustedes, pero ya pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces, así nos ha resultado muy trabajoso, y finalmente nosotros, lo que yo les voy a presentar ahora, se basa en estos 4 productos, ¿no? que están representados acá. El primero de ellos es un artículo que nosotros publicamos en el año 2022, ¿no? Donde las autoras son Rebeca Riela, Carolina Vicario, Pablo Manumisoli, que era un ayudante nuestro en ese momento, y yo, ¿no? Y el equipo que ha trabajado esto ha sido fundamentalmente este equipo femenino que formamos Rebeca Riela, Carolina Vicario y yo, que Rebeca está por ahí en el público y Carolina me avisó que no podía estar. Entonces, ese es un primer trabajo donde nosotros hicimos sobre todo un aprendizaje metodológico que ya les voy a contar. Después, en el año 2023, Rebeca Riela defendió su tesis de maestría con este mismo tema, el tema de la distribución de la riqueza en Montevideo, con una extensión temporal en el análisis y además con una serie de mejoras metodológicas que ella introdujo en su trabajo y que nos permitieron volver a tener resultados sobre el periodo anterior, ahora mejorados. Finalmente, hay algunos resultados parciales de la tesis de Rebeca que se publican en esto que está acá, que dice 2026, Familias Ricas en Montevideo, 1760-1825, es que se publicó en esta revista colombiana Frontera de la Historia. ¿Vieron? La conocen, que es muy buena esa revista. La contribución de Carolina Vicario, que entra a nuestro equipo con una beca de postdoc. Carolina es una uruguaya que vivía en Alemania y retorna con una beca de postdoc al Uruguay en nuestro grupo, y ella se ocupa específicamente del periodo 1830-1860. Entonces, una síntesis de estas contribuciones es lo que nosotros escribimos especialmente para el libro del año 2025, que es el que aparece ahí, el de Routledge, y por lo tanto yo lo que les voy a mostrar es básicamente sacado del libro, pero es muy importante que ustedes sepan que esto se basa se apoya en este trabajo colectivo donde
particularmente Rebeca y Carolina, han hecho cada una contribución súper significativa para los subperiodos que trabajamos. Nosotros usamos dos conjuntos de fuentes que son muy importantes para hacer este trabajo: los inventarios post-mortem, que todo el mundo conoce, son los inventarios que quedan cuando se hace la sucesión de una persona fallecida. Los inventarios relevan la totalidad de su patrimonio a los efectos de ser repartido entre los herederos, y como ustedes saben muy bien, porque ya esto Juan Carlos lo había explicado hace mucho tiempo, tiene la ventaja de que, como está en el interés de los herederos, justamente que nadie les escamotee su herencia, suelen tener como, bueno, cierto resguardo de completud a los efectos de lo patrimonial. Pero no se puede trabajar con inventario solo, necesitamos un montón de fuentes auxiliares, de las cuales las principales son los padrones de población. Ahora después les voy a explicar por qué, y otras fuentes auxiliares, porque para poder trabajar con inventarios necesitamos estas fuentes y necesitamos una cierta estrategia para corregir todos los problemas que los inventarios post-mortem tienen como muestra. Esta es la parte más árida. Siempre que presento esto me da mucho trabajo, entonces... pero ustedes, e incluso ya muchos de ustedes ya me han escuchado presentar esto en los congresos donde nosotros coincidimos. Entonces, traté acá de hacer una versión como súper clara. Nosotros lo que hicimos, a ver, todos sabemos que los inventarios tienen un problema, y es que no son una muestra representativa de la población de los vivos. Son en todo caso una muestra representativa de la población de los muertos. Y esas poblaciones tienen características, tienen atributos diferentes. Entonces nosotros, para trabajar con inventarios, lo que hicimos, seguimos los pasos de una estrategia metodológica que originalmente formuló, fíjense, hace mucho tiempo, en 1972, después ella misma lo mejora en los años 70 en un par de trabajos posteriores. Alice Jones, una estadounidense, que hace esto mismo, pero para las 13 colonias de los Estados Unidos, y que después otros investigadores toman esa metodología y la empiezan a sistematizar y a refinar. Hay un artículo muy famoso de Peter Linder de los años 80 que se llama Un algoritmo para trabajar con inventarios. Digo porque ahora la palabrita está de moda y en los 80 no estaba. Donde ahí ya sistematiza los pasos que habría que dar. Y después ustedes seguramente conozcan el trabajo de Johnson y Frank, que compara Buenos Aires con Río de Janeiro, y ellos también aplican esto. Solo que, como van a ver enseguida, por la naturaleza de este procedimiento, después cada investigador que lo va a aplicar le tiene que hacer alguna adecuacioncita a sus propias fuentes. Entonces, esencialmente tiene tres pasos: que primero hay que caracterizar la población inventariada en relación con algunos atributos que son relevantes para tener riqueza, particularmente la estructura socioocupacional, pero no solo. La edad es lo primero, porque se muere mucho más cuando uno es viejo que cuando uno es joven. Entonces está lleno de personas mayores la población inventariada, cuando estas poblaciones son poblaciones con muchos niños y con muchos menores de edad, ¿no? Hay que, en primer lugar, clasificar, por lo tanto, a la población inventariada, como que uno hace una base de datos, que vamos a llamar base de datos 1, por eso puse BD1 ahí, donde identifica todos estos atributos trabajando solo con la población inventariada. Y después hace exactamente lo mismo, pero con la población de personas vivas en la misma época. Y ahí es que se precisan los padrones de población, los recuentos de población y toda la fuente demográfica que nos puedan ayudar para hacer reconstrucciones cuidadosas, meticulosas, de cuáles son las características de la población, ¿no? Entonces no es solamente, no solo que nosotros nos tuvimos que meter en los archivos para sacar los inventarios porque nadie los había sacado, no teníamos una base con todos los microdatos de los inventarios, lo tuvimos que hacer nosotros, sino que además después hay que hacer algo igual pero con la otra población, con la población que no se murió en la misma época que se estaban muriendo nuestros inventariados. Entonces se comparan ambas bases de datos y una vez que se identifican lo que llamamos estadísticamente los sesgos sistemáticos de la base de datos de inventarios, entonces se los trata de corregir mediante técnicas que son que pueden ser muy sencillas o más complejas, no importa mucho eso ahora, pero se trata de corregir las diferencias, pero se trata de corregir la base de datos 1, o sea, la de los inventarios, para que refleje la realidad de la base 2, que es la que nosotros queremos ver reflejada. Entonces, un ejemplo, para que esto quede clarito.
Miren cómo es la distribución de frecuencias por edad en la población inventariada y cómo es la distribución de las franjas etarias, de la población por edad, en la población viva en Montevideo, esto vale para la década de 1770, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá una distribución en los inventarios que está completamente distorsionada respecto de lo que es la realidad, ¿no? Acá dice la población inventariada, la de la izquierda, y la viva, la de la derecha. La de la viva es una población con muchos niños, con muchos jóvenes, no sé si ven, y la otra parece una normal, ¿no? Entonces hay que corregir eso, se puede hacer, eso es lo que Alex Jones inventó, descubrió cómo hacer, eso es lo que Peter Linder después trató de sistematizar y dijo, este es el algoritmo, estos son los pasos que hay que seguir, ¿tá? Eso es lo que después Johnson y Frank aplicaron para Río de Janeiro y Buenos Aires. Esta es otra comparación, pero acá lo que estamos comparando no es la edad, es una variable que es mucho más crítica. La edad es importantísima, por supuesto, pero dentro de todo es bastante, entre comillas, fácil de resolver, se encuentra la edad, entre otras cosas porque las testamentarias más antiguas todas tienen un testamento y en el testamento la gente dice qué edad tiene o cuando nació y se le calcula la edad. Pero acá tenemos una estructura social comparada, la de los inventariados con la de la población viva, ¿no? En los distintos colores y se observan diferencias bien importantes. Esto es un constructo nuestro. O sea, esta estructura social no aparece en los datos, la armamos nosotros. Después les cuento, pero ahora lo único que quiero que vean es las diferencias cuando nosotros comparamos las dos bases de datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos críticos acá? Son justamente los atributos poblacionales de interés. Necesitamos tener bases de datos que sean completas en la variable edad, que sean completas en sexo, porque hay diferencias entre hombres y mujeres, que sean completas, sobre todo en aquellos indicadores o atributos que nos den cuenta de cuál es la condición socioocupacional, porque la gente tiene o acumula riqueza en función de su condición socioocupacional. Entonces esa es una variable que no se puede dejar flotando, suelta. Entonces, eso que está marcado en rojo es justamente lo que es más desafiante de resolver, se puede resolver de distintas maneras. No voy a contar mucho esto porque temo que se haga eterno, pero sí, después si quieren me preguntan y por supuesto cuento las anécdotas y lloramos juntos, pero sí decirles que lo primero que nos quedó claro, porque fuimos probando distintas cosas, es que la ocupación, que en general aparece en todos los padrones de población y también en los inventarios, que nosotros sabemos si ese señor era comerciante o que era al morir porque dice, no correlaciona bien con la riqueza que tiene la gente, porque nosotros encontramos gente que se declara hacendado y que está en el quintil más bajo de riqueza y gente que se declara hacendado y está en el quintil más alto. Nosotros encontramos gente que se declara comerciante y está en el quintil más bajo y gente que se declara comerciante y está en el quintil más alto. ¿Se entiende lo que digo? Eso quiere decir que no nos podemos fiar por la ocupación para ponerlos acá o allá, lo cual nos ató las manos, ¿no? Se imaginan. Pero bueno, después más o menos les cuento cómo se hizo esto. Lo cierto es que en realidad esos son los desafíos metodológicos y el otro desafío metodológico importante es que en poblaciones como la que nosotros trabajando durante la mayor parte del periodo tenemos población esclava. Entonces nosotros cuando decidimos vamos a estimar indicadores de concentración de la riqueza, es de concentración de la riqueza entre quiénes, entre qué población, en qué población. Y tomamos la misma decisión que tomó Jones en los 70s y que después tomaron los otros que siguieron su huella estudiando la distribución de la riqueza en los Estados Unidos mientras tuvo esclavitud, que es dejar afuera a la población esclava. O sea que nosotros hablamos, como habla ella, y como habrán visto que también hablan Frank y Johnson, de población potencialmente poseedora de riqueza. Esa es una acuñación de ella. Así que miren que tenemos acá un componente femenino que viene de Alice Jones a nosotras tres, y que por lo tanto sacamos los esclavos. Siempre nos dicen cuando nosotros presentamos esto, pero entonces está sacando justamente uno de los mayores componentes de desigualdad, porque vas a medir la desigualdad y sí, lo estamos sacando.
de verdad es cierta, lo estamos sacando. Nosotros para calcular métricas que sean conceptualmente consistentes no podemos contar a los esclavos arriba y abajo, como riqueza y como poseedores de riqueza, pero además nosotros creemos, yo estoy convencida conceptualmente de que los esclavos, aunque ahora nos resulte escandaloso, no estaban legalmente habilitados para heredar, más allá de que podían llegar a acumular alguna riqueza y de hecho podían comprarse su libertad, y lo sabemos. No hay ni un inventario de un esclavo, hay de libertos. No legan, ¿tá? Entonces, cuando nosotros, las métricas que yo le voy a mostrar no son sobre la población total de los vivos, es sobre la población potencialmente poseedora de riqueza, ¿tá? La cuestión de la estructura social, nosotros fuimos aproximándola en los distintos esfuerzos que hicimos, en los distintos proyectos, de manera diferente. La verdad es que hicimos aprendizaje metodológico, esto no será muy elegante, pero es lo que nos pasó. Lo primero que hicimos fue trabajamos con una estructura social fija para un solo año, del año 72-73. Construimos esa estructura social, tomando como referencia un criterio de clasificación que no sé si conocen, que han inventado unos sociólogos holandeses, los mismos que hicieron HISCO, que es la clasificación de ocupaciones para la historia, hicieron más tarde otra que se llama HISCLASS, que es una especie de micro receta para dividir una población según determinados atributos en clases sociales, ¿no? Entonces, hicimos eso como una prueba. Ese gráfico que yo le mostré es esa categorización, ese gráfico donde aparecen una pirámide social con una élite bien chiquita. Después, en la tesis de Rebeca, esto se mejoró muchísimo, se trabajó con una estructura, Rebeca trabajó con una estructura social móvil, no fija, sino para 3 bloques temporales. Entonces construyó su sociedad de referencia y su estructura social de referencia para 3 momentos en base a conjuntos de padrones específicos para esos 3 momentos, o sea, una cosa mucho más sofisticada que lo que habíamos hecho al principio. Y para el periodo 1830-1860 lo que hizo Carolina en realidad fue trabajo con hitos donde tiene padrones, y ahí no tiene continuidad, tenemos 3 fechas, ¿no? Tenemos el 36, el 43 y el 58, que es donde tenemos padrones de Montevideo más o menos completos, ¿tá? Principales resultados, lo vamos a dividir por periodos. Vamos a presentar primero las principales métricas que nosotros obtuvimos para el periodo 1760-1810, que en términos conceptuales podríamos considerar una economía orgánica en tumultuosa prosperidad, para tomar aquella frase de Alperín también en Revolución y Guerra, que dice que el litoral rioplatense vive una tumultuosa prosperidad en el periodo colonial tardío, ¿no? Entonces, es un periodo de consolidación territorial e institucional para la región de Montevideo, porque como todos ustedes saben, Montevideo fue fundada mucho más tarde que las otras ciudades españolas del litoral rioplatense, y está en pleno crecimiento demográfico, y después de 1790 está viviendo claramente una expansión de su frontera agraria que tiene consecuencias sobre la territorialidad de Montevideo y de las regiones vecinas, ¿no? En un contexto caracterizado por la expansión del comercio atlántico y aquello que yo llamo la nueva economía del cuero. Entonces, ¿cuáles son los resultados que nosotros obtuvimos? Y acá estoy mostrando ya la versión sofisticada, digamos, que es la que sale de la tesis de Rebeca, ¿tá? Tenemos acá, para 2 subperíodos, el nivel de riqueza por persona, ¿no? No dice nada esto, nosotros comparamos los más ricos de Montevideo con los más ricos de Buenos Aires, y son bastante menos ricos los de Buenos Aires. Los de Montevideo que los de Buenos Aires, pero bueno, necesitábamos tener esto para empezar, 2.610 pesos de plata, la media, ¿no? Del nivel de riqueza, y 4.719, la media del nivel de riqueza, ya en la segunda parte del periodo colonial. O sea, hay un aumento importante, como ustedes ven ahí en el número índice, que casi se duplica, ¿no? Lo ponemos en pesos de plata y en gramos de plata porque, si bien en el periodo colonial los cambios monetarios, y lo sabemos muy bien esto gracias a Julio y Juan Luis, fueron menores, ¿no? Los cambios, los debasement fueron pocos y poco significativos. Después de 1830 eso ya es otro mundo. Entonces, por eso es necesario tener en gramos de plata. Lo otro que nos permite ver esta información, esto que nosotros hicimos, es la composición de la riqueza. La categorizamos en estas 3 grandes categorías: propiedad inmueble, bienes de capital
bienes personales y activos financieros. Por ahora esto es solamente para que vean los grandes números que son los que están pintados en amarillo. Miren cómo al principio del periodo colonial los bienes de capital tienen un protagonismo importante, es una economía todavía poco diferenciada, donde como mucho de lo que se tiene para producir, pero vieron que lo que tiene adentro bienes de capital es sobre todo mucho ganado, ¿tá? Y algo de esclavos también. Y vieron la importancia que tiene la propiedad inmueble, ¿no? Y también, bueno, hago notar cuánto más grande es la propiedad urbana que la propiedad rural en esta etapa, ¿no? En particularmente en la primera se nota mucho esa diferencia. Y acá sí vemos a los indicadores de concentración de riqueza, donde tenemos estos cuatro, ¿no? El Gini, que anda en el orden del 68, 69, y bueno, cuánto capta el 10% más rico, cuánto capta el 50% más bajo y cuánto capta el 20% más rico, que cuando uno lo mira así tampoco todavía no dice nada. Ahora lo vamos a ver un poco comparado con otras regiones del mundo, y queremos mostrar los dos cálculos, el de arriba, que es el que nosotros nos interesaba tener, el de la población de personas potencialmente poseedoras de riqueza, y el de abajo, que es qué pasa si le agregamos los esclavos, porque ya que dejamos a los esclavos afuera, esto es una ficción, porque no podemos contar ni arriba ni abajo a la vez, pero por lo menos si los metiéramos a todos, ¿qué pasa? Bueno, pasa que evidentemente te sube. Ahora, ¿cuánto sube? ¿Pasa de 0,68 a 0,90? No, pasa de 0,68 a 0,74 o de 0,69 a 0,74. Eso sería un poco, eso quiere decir que en un tipo de cálculo andaríamos en un 0,7 y en el otro andaríamos en un 0,7 con algo, ¿no? Es en materia de Gini, ¿no? Y aquí lo que hicimos es, marcamos en color dónde queda ubicado Montevideo si lo ponemos en comparación con otros estudios de riqueza que se han publicado en estos últimos años para otras ciudades y o regiones europeas y o los Estados Unidos o las 13 colonias inglesas, ¿no? Nosotros vemos que queda en una desigualdad bastante baja en relación a Europa y con el mismo nivel que las 13 colonias inglesas, ¿no? Y este sí fue un dato novedoso para nosotros, no nos esperábamos algo así. Después voy a volver sobre eso, y ahora voy a seguir adelante, voy a pasar al periodo siguiente. El periodo 1810 es un periodo de revolución, de pacificación, entre comillas, porque así lo llamaron los portugueses, ejercida o efectivizada por la presencia del ejército portugués en el territorio y la creación de la provincia cisplatina o el Estado cisplatino, como se llamó en su momento, y luego la guerra contra Brasil del 25 en adelante, ¿no? O sea que es un periodo que tiene guerra antes, que tiene un pedacito, tiene unos años de paz, ¿no? Básicamente del 17 al 29, al 25, y del 25 al 30 de vuelta a guerra. Entonces, ¿qué pasa con el nivel de riqueza? Bueno, en un contexto que ha sido institucionalmente muy revulsivo y muy adverso para Montevideo, ustedes recuerden que Montevideo sufrió el asedio de las tropas patriotas en todo el periodo de la Revolución, ¿no? Por tierra y por mar. Y después sufre varias situaciones militares que podríamos llamar insólitas. Por ejemplo, los portugueses en el año, cuando Brasil se independiza, en el 21, sufren una crisis, y los portugueses las autoridades portuguesas que están asentadas en Montevideo y se pelean, y una parte del ejército, los voluntarios reales, se enfrenta con Lecor, que era el gobernador militar portugués, y tienen como una guerra entre ellos, digamos, ¿no? Tienen como un conflicto militar entre ellos, por lo cual de vuelta Montevideo queda, no sé si sitiada, pero todo el ejército de Lecor se va para afuera de la ciudad, se instala del otro lado del río Canelones y queda como sitiando, como ahí, como ocultando la ciudad, ¿no? Entonces, un conjunto de situaciones raras, perturbadoras, unos pocos años de paz y sin embargo un incremento importante de la riqueza promedio, que pasa a 9.000 a 10.000 pesos. Pero prácticamente en comparación con el periodo anterior se multiplica por 2, como se puede ver ahí en donde dice el número índice, ¿no? La composición de la riqueza, sin embargo, experimenta cambios que son bien visibles. Lo que nosotros tenemos es un derrumbe de los bienes de capital, que estaban en el orden de los 40 y ahora están en el orden de los 20, y un incremento importante en la propiedad inmueble, que ya era importante y sigue siendo cada vez más importante. Y una tercera novedad que no es menor,
que pienso que le puede interesar a Martín, gracias, a Martín, es que se incrementa, pasa del orden del 4 al 5%, los activos financieros pasan al 20%, ¿no? Y esto va a seguir, después sobre esto voy a volver un poquito después, ¿no? ¿Qué dicen los indicadores de desigualdad para este periodo tan tumultuoso? Voilà, cae la desigualdad. O sea, del periodo en que estalla la revolución de Mayo y Montevideo, las autoridades montevideanas la declaran la guerra a Buenos Aires, ¿se acuerdan? Eso en 1810, hasta 1830, si lo medimos todos juntos, nosotros lo que tenemos es que la desigualdad cae, ¿no? O sea, tiene una concentración de la riqueza menor. Y tenemos, por lo tanto, también, esto tanto si contamos o no contamos los esclavos, ¿no? Si lo volvemos a ubicar a Montevideo en un mapa donde hay mediciones, ¿no? En un cuadro donde ponemos las mediciones que tenemos disponibles para toda esta cantidad de ciudades en épocas parecidas, ¿no? O sea, le corremos la fecha, son otros estudios, también son mediciones de riqueza, no son mediciones de ingreso, aunque no necesariamente son hechas con inventarios, pero sí que son de riqueza estas mediciones. Nosotros de vuelta encontramos que Montevideo está en niveles bajos de desigualdad en términos comparados. O sea, es evidente que si nosotros comparamos con estos lugares nodales de Europa, como Gran Bretaña, como Francia, tenemos una diferencia importante, ¿no? Es mucho más baja la desigualdad acá. Y ahora vamos al periodo final, el periodo de 1830 a 1860, donde tenemos los primeros gobiernos constitucionales, una larguísima guerra que tiene que ver con las guerras, que forma parte del ciclo de guerras contra rusas, digamos, y un nuevo comienzo cuando termina esa guerra que la historiografía uruguaya llama la Guerra Grande y que es en el año 51, un año antes de la caída del Rosero. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué nos dan nuestras estimaciones? Vuelve a subir, tanto en pesos corrientes como en gramos de plata, la riqueza media, en estos 3 años para los cuales tenemos estimaciones, perdón, en el año 36 cae en el 43, Montevideo está sitiada en el año 43, empieza ese largo sitio que empieza en el 42 y dura hasta el 51, ¿no? Le decían la nueva Troya a Montevideo en esa época. Bueno, se escribió un libro con ese título. Y sin embargo, ese nivel medio de riqueza, estoy mirando ahora gramos de plata, vuelve a aumentar y aumenta claramente cuando la guerra ya terminó, ¿no? O sea, ahí hay claramente un golpe que la llamada Guerra Grande inflige a la riqueza media. Y la composición de la riqueza ahora tiene un comportamiento muy desfigurado, yo diría, ¿no? Muy deforme. Tenemos un 70% de riqueza inmueble en el año 36, un 60% en el año 43 y un casi 50% en el año 58. Y lo otro, lo único que le sigue, digamos, en saga, es los activos financieros, ¿no? Que no bajan del 20 ahora. Habían llegado al 20 en la etapa anterior y ahora están ahí y más arriba de ahí, ¿no? Entonces es como si los ricos se hubieran refugiado en 2 tipos de activos aquí, ¿no? Los activos que dan más seguridad, que son los activos de la propiedad inmueble, no vinculada a lo productivo, porque fíjense, acá se nota claramente el derrumbe de los ganados, es pavoroso en este cuadro, y los activos financieros, ¿no? Como un mercado o un conjunto de oportunidades nuevas que se abre para enriquecerse, que evidentemente antes no estaba y que está relacionado seguramente con el financiamiento de estas guerras y con el financiamiento de este Estado naciente, ¿no? Que necesita de algún modo financiarse. Los indicadores de distribución siguen siendo bajos, pero el movimiento que presentan es interesante porque muestra que al final de estos años parecería que está empezando a subir. O sea, sube claramente el índice de Gini, está más alto en el 58 que en los 2 años anteriores y nos hace pensar algo que ya hemos visto en otros lados, que es que después del 50 efectivamente
va a empezar a subir la desigualdad, ¿no? Están pasando otras cosas ahí, además de todas las que ya mencioné. Entonces, algunas conclusiones generales y ya con esto termino, ¿no? Nosotros podemos sacar, con resultados de este tipo, podemos sacar conclusiones sobre nivel y fluctuaciones, o sea, sobre el nivel y cómo se mueve ese nivel en el tiempo, donde nosotros podemos decir que Montevideo configura una situación con bajos niveles de desigualdad en el periodo colonial, en términos relativos. Esos bajos niveles se vuelven aún más bajos durante las guerras de independencia y los estadios iniciales del proceso de construcción estatal, que son los que van del 30 al 60, pero se registra un aumento de la desigualdad a partir de 1850, y esto, como dije recién, insinúa algo que nosotros sabemos por los otros países que ya tienen datos posteriores al 60, que se va para arriba, ¿no? Argentina es un caso en ese sentido. Entonces nos deja pensando que quizás, dado que conocemos las métricas de ustedes, quizás tendríamos que pensar que el Atlántico Sur tiene niveles de desigualdad menos severos que el resto del mundo, o por lo menos que del resto del mundo que tiene datos publicados para esta época, ¿no? Esto seguramente tiene que ver con la frontera abierta, eso seguramente tiene con características estructurales de nuestras economías y del tipo de crecimiento que nuestras economías están teniendo, que son justamente crecimientos basados en la expansión de la frontera, que no está cerrada. Igual llama la atención que desde el punto de vista institucional uno podría pensar, con un liberalismo ingenuo, que estas épocas de antiguo régimen hubieran arrojado niveles de desigualdad más altos que las que arroja cuando empieza la República y la trama institucional se empieza a hacer liberal. Pero como nosotros ya sabemos, porque ya hay otros estudios que van en esta misma dirección, en realidad el cambio de la trama institucional del antiguo régimen al liberalismo en el temprano siglo XIX podríamos pensar que produjo más desigualdad que igualdad, pese a su prédica, ¿no? Acá nosotros encontramos un patrón común con Buenos Aires y nos preguntamos si entre Buenos Aires y Montevideo no se configura una situación como la que plantea, no sé si lo escribí bien, Scheidel, este libro que se publicó hace pocos años que se llama The Great Leveler, donde él argumenta que los grandes factores de igualación en la historia, en el muy largo plazo, son las guerras y las pestes, ¿no? Entonces nosotros estamos, las guerras y las pestes, las epidemias, ¿no? O sea, las crisis demográficas. Entonces acá nosotros podríamos tener, ¿no? Si intentamos entonces hacer una comparación con Amílcar, y esto no está en el libro, esto lo hicimos después para un seminario al que fuimos, donde... Trampa, sí. ¿Eh? Trampa. ¿Por qué decís? Está todo el libro y no está. Porque después que sacamos el libro tuvimos el tiempo recién para podernos sentar a hacer esto. Entonces, en algunos países encontramos este patrón, ¿no? Si nosotros normalizamos los indicadores que son normalizables, para estos 4 países que están acá, Uruguay, Argentina, Perú y México, encontramos este patrón, un patrón con forma de U, la famosa U-shaped curve, de la que tanto me he reído. Los que son amigos me conocen, saben que siempre hice chistes sobre eso. Pero es interesante porque miren que los puntos bajos tienen que ver justamente, los puntos de menor desigualdad tienen que ver justamente con cuando estalla la revolución, los años de la revolución y la guerra, ¿no? Entonces claramente es un patrón donde ahí hay que, me parece que tomar con seriedad la hipótesis de Scheidel para este periodo, ¿no? Pero tenemos también este otro patrón para la misma época. O sea, no en todos lados pasó lo mismo. Tenemos Brasil y Chile con movimientos y con unas muy chiquitas. En el caso de Brasil, mucho antes de que lleguemos a la era de las revoluciones, o bueno, cuando estaría empezando. Pero igualmente lo que tenemos son crecimientos muy sostenidos de la desigualdad con mucha anterioridad a los nuestros, a los otros que les acabo de mostrar, ¿no? Entonces esto yo creo que nos abre un poco la puerta para pensar sobre la desigualdad en el largo plazo y cuáles son los factores que influyen.
Y también los datos sobre composición de la riqueza nos abren la puerta a pensar sobre el rol que jugó en las distintas estrategias de enriquecimiento que siguieron los agentes económicos a lo largo del tiempo estos tres grandes componentes que son la propiedad inmueble, los bienes de capital y los activos financieros. En definitiva, la composición de la riqueza lo que nos muestra es un poco qué hizo rico a los ricos, ¿no? y dónde tenía la plata, ¿no? Y entonces eso nos habla de la estructura de la economía, de la estructura productiva, y nos habla también de las oportunidades para obtener rentabilidad que esos agentes económicos encontraron. ¿Dónde encontraron la oportunidad para hacer rentable su propio capital, ¿no? Y ahí destaca, lo de la propiedad inmueble no es nuevo, ustedes sabrán que los estudios de riqueza actuales también dan que la propiedad inmueble es un componente importante. Además es muy generalizado, mucha gente tiene una casa, entonces es el más presente en general en los estudios de riqueza. Pero nosotros encontramos niveles altísimos de participación de la propiedad inmueble y en particular nos llama mucho la atención la urbana, porque nosotros veníamos de una tradición historiográfica que siempre nos hizo notar lo importante que era tener estancia, pero resulta que, como bien dijo Carlos Real de Azúa, hace 60 años, en el Montevideo colonial vale más el balcón de hierro de una casa en la ciudad amurallada que una estancia de muchas leguas. ¿Se entiende? Entonces hay ahí algo que se nos había escapado y que configuró seguramente una escalera para acumular, y para acumular riqueza y poder, porque van juntos. Entonces, esto es un poco la agenda futura. Muchas de cosas que había puesto en esta diapositiva ya las dije, pero nosotros pensamos que este esfuerzo que hicimos nos permite dejar sentado un primer escalón para seguir trabajando sobre la historia de la desigualdad en el largo plazo en base a estas dos preguntas o estas dos constataciones, una como latinoamericanos y otra como uruguayos. Como latinoamericanos, a mí esto me hace pensar que nosotros siempre fuimos los más desiguales. ¿Por qué América Latina es el continente más desigual? Lo era hace 20 años y sigue siéndolo ahora. Pero se nos ha, me parece que de algún modo enrostrado, directa o indirectamente, una especie con esto de la herencia colonial, ¿no? Una especie de determinismo histórico muy fuerte, la persistencia. No es tan así. No siempre fuimos los más desiguales. En un momento en que Europa estaba siendo muy desigual, algunas regiones de América Latina, hay que ver, algunas regiones, pero casualmente son las nuestras, no eran tan desiguales. Y como uruguayos, que a ustedes les importa menos, pero me toca hablar desde ese lugar, el Uruguay tiene fama de ser un país igualitario, de ser un país de medianías, un concepto que acuñó Carlos Real de Azúa. Ese igualitarismo está muy asociado a las reformas políticas, económicas y sociales del vallismo, varios gobiernos del 900. Pero ya Carlos Real de Azúa, y hay dos libros seminales que le escribió sobre este asunto hace muchas décadas, ya decían algo un poco diferente, ¿no? Que es que tiene raíces más largas. Tiene raíces. Él tiene dos libros donde plantea esto. Uno se llama El Patriciado Uruguayo, donde estudia esta misma gente con su nombre y su apellido. Lo estudia sin estos datos, pero con una intuición histórica impresionante. Y el otro es del Uruguay, país de medianías, ¿no? Donde él siempre decía que en el Uruguay no hay espacio para posiciones polares. Ustedes lo viven repitiendo sin haberlo leído, los argentinos. En el Uruguay siempre el presidente que sale acompaña al que entra, aunque sean de las ideologías contrapuestas, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, capaz que eso también es una herencia del pasado, ¿no? Y bueno, a nosotros como historiadores nos toca recoger las herencias que nos tocan, si son buenas, si son malas cuando son malas y si son buenas cuando son buenas. Entonces, también abre caminos para la historia de las élites empresariales y de la construcción del Estado. Algo de esto hablaba esta tarde con Julio en otra clave, para entender mejor qué pasa cuando finalmente madura el capitalismo pleno, justamente, y qué herencias tienen esas élites empresariales y cómo les juegan cuando las reglas del juego cambian. Y finalmente, para una cosa que es la más grande de todas, quizás, que es para
Una vez que tenemos estas métricas, que yo siento que era necesario tener para empezar a hablar del tema, bueno, ahora abrir el juego y hablar no solo de lo que se puede medir, sino de lo que no se puede medir, de las desigualdades, no solo de la desigualdad, las desigualdades sociales, las desigualdades que tienen que ver con la inclusión, con la exclusión, las desigualdades de las cuales solo los historiadores sociales nos pueden hablar, porque nosotros con estas estrategias metodológicas no las captamos, no las vamos a captar. Entonces, yo reivindico una estrategia de trabajo como la que les acabo de contar, en parte porque es lo que sé hacer, pero vengo diciendo, y lo dije, recuerdo claramente cuando ustedes presentaron su libro de síntesis sobre la desigualdad. Bueno, ahora que cumplimos esta etapa, es el momento de sentarnos a hablar con los que de veras conocen la desigualdad de adentro en toda su complejidad, ¿no? Que son los que conocen justamente las diversas, múltiples formas, intrincadas formas de inclusión, de exclusión, de los distintos grupos sociales, por ejemplo, a lo largo de estos 100 años que nosotros estudiamos para el caso montevideano, pero cuya cronología podría extenderse según la necesidad de cada investigador. Algo de eso nosotros intentamos tímidamente hacer con Amílcar acá cuando dijimos vamos a traer a los historiadores sociales a que nos hablen ellos también. Pero falta mucho por hacer. Creo que ese diálogo es lo que nos queda por hacer, más que nada. Bueno, gracias por todo. Eso fue lo que les quería decir.